No era un bebé, la historia real que aterrorizó a un taxista. Existen lugares donde la noche guarda secretos que la luz del día no puede explicar. Historias que desafían nuestra realidad y nos recuerdan que a veces las formas más inocentes pueden esconder las mayores amenazas. Hoy les traemos un relato escalofriante, real, que surgió en las carreteras de Oaxaca, México. Es la historia de un taxista, un hombre trabajador cuya vida cambió para siempre en una sola noche. Una noche en la que se encontró con algo que hasta el día de hoy, insiste, no era un bebé. Hola, bienvenidos de nuevo al otro lado de la realidad. Yo soy el Profe Chan. Comenzamos. Esta es la historia de un taxista. Este señor trabajaba en el taxi en la ciudad de Oaxaca y en una ocasión él decidió irse a casa temprano para convivir con su familia y pasar tiempo y salir más tarde a trabajar, ya que por cuestiones de su edad y cuestiones de que hacía mucho calor en esa temporada, pues él prefería trabajar más de noche que de día. Él empezó a trabajar como a las 4 de la tarde y se siguió de largo. Siguió trabajando, pero pues al ser época en la cual había poco movimiento, pues no había mucho que hacer en el trabajo. Siguió buscando para que generara él el ingreso de ese día y llevar algo a su casa. Se acerca una señora y le pide un especial. Y él, pues a falta de la necesidad que tenía él por llevar ingreso económico a su hogar, aceptó el viaje. Pero ya era más tarde, ya pasaba de las 11 de la noche. Va en el viaje y la señora pues le va haciendo comentarios, le va comentando que pues ella ya había salido muy tarde del trabajo, que ya iba muy cansada, que esperaba que él también se fuera pronto a casa a descansar y pues el señor realmente en mente lo que llevaba era que estaba agradecido porque pues ese viaje le había dado un ingreso económico bastante bueno y había tenido una ganancia en ese día, algo que lo había tenido un poco desanimado porque pensaba que no iba a poder llevar nada a su casa. De regreso, él viene solo, viene escuchando música y en algún momento pues su estéreo se apaga y a él se le hace raro y piensa que tal vez se desconectó algún cable y sigue avanzando. Pero algo extraño empieza a suceder. Él se da cuenta que siente como que no va avanzando en la carretera, sino que está en el mismo lugar, el mismo espacio. Sigue conduciendo, tratando de llegar. Y en algún momento en el paso de la carretera, pues él se orilla porque le dan ganas de ir al baño y pues busca un lugar donde orillarse, se estaciona y baja del vehículo y empieza a hacer su necesidad. Mientras está haciendo esto, pues escucha que un bebé llora y se queda extrañado y se pregunta, ¿eso fue un bebé? Se queda de quedito y trata de escuchar nuevamente y vuelve a escuchar nuevamente al bebé llorar. Él se preocupa porque pues ya era muy tarde, estaba ya cayendo el sereno de la noche y estaba haciendo mucho frío. La temperatura había cambiado drásticamente y pues la principal idea era de que el bebé se podía enfermar y quién pudo haber dejado a un bebé o tal vez había pasado algo y su mamá estaba herida y necesitaba ayuda. Él empieza a buscar a ver dónde encuentra al bebé y va siguiendo el llanto del bebé. Pero se da cuenta de que no hay nada. Y lo único que hace es decir, bueno, tal vez nada más lo escuché o fue algo que no era real. Vuelve a subirse al vehículo y sigue conduciendo. En un trayecto de la carretera, justo en medio de la carretera, se ve un pequeño bulto tirado ahí y él se frena. Y al frenarse, con las luces de los faros del vehículo, está alumbrando hacia ese lugar donde estaba el pequeño bultito y se da cuenta que se mueve. Y él lo que hace es bajarse del vehículo. En cuanto se baja, vuelve a escuchar que un bebé llora.
Y él dice, pues yo escuché un bebé, pero fue allá atrás, ¿a poco era este nene? Empieza a avanzar y se da cuenta que efectivamente es un bebé el que está ahí tirado, está enrolladito en sus cobijas y se le ve solo su carita. Él, por instinto, pues lo abraza, lo toma y lo que dice, pues te voy a llevar a un lugar seguro, te voy a llevar a ver dónde, ¿no? Pero se queda viendo al alrededor a ver si ve a alguien o algo que le haga saber cómo es que llegó ahí ese bebé. Empieza a medio buscar en las orillas con la vista, pero se da cuenta que no hay nada, está la carretera completamente sola. Abraza al bebé, empieza a caminar hacia su carro, y mientras le va diciendo, no, mira, todo va a estar bien, tranquilo bebé, no llores, el bebé se empieza a reír de manera tétrica y él se asusta y se queda viendo al bebé y lo ve y tiene la carita normal, pero el susto ya estaba ahí. Se lo queda viendo y vuelve a reírse de manera tétrica y abre la boca, y al abrir la boca se le ven los colmillos. Él se asusta y lo deja caer. Al dejarlo caer, este cae sobre sus pies y muestra una enorme cola y empieza a correr. El señor se asustó y empezó a gritar que alguien lo ayudara. Tenía tanto miedo que no sabía ni cómo caminar ni cómo moverse de ahí, y solo escuchaba la risa que iba de un lado para otro y se movía muy rápido. Como pudo, caminó y subió hacia su vehículo. Se encerró. Trató de arrancar el vehículo, pero no se movía. De repente escuchó que algo cayó en el toldo del vehículo. Se escuchaban como patas y la risa. Y el llanto del bebé de repente se volvió a escuchar. Y él decía, no es un bebé, 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 y se tapaba los oídos y cerraba los ojos. Y lo único que decía él, no es un bebé, no es un bebé, se lo repetía una y otra vez. De pronto, brinca hacia el cofre del vehículo. Por instinto, él abrió los ojos y lo vio ahí. Tenía patas de animal, la cola larga y colmillos en la boca, pero era del tamaño de un bebé, y se reía. Veía la expresión de él en la cara y se reía. Era como si disfrutara de ver el pánico en el rostro del taxista. El taxista se armó de valor, arrancó su vehículo como pudo y empezó a conducir. Pero eso seguía corriendo detrás del vehículo, y en algún momento se puso a su costado. Intentaba subirse, y el señor solamente gritaba que lo dejara, que no era un bebé, que lo dejara en paz, que lo que quiera que fuera, lo dejara en paz. Siguió avanzando, y en un momento perdió de vista lo que venía siguiéndolo. Se bajó del vehículo y empezó a vomitar. No paraba de vomitar y estaba completamente pálido. Afortunadamente pasó otro vehículo, lo vio, se paró y le prestó ayuda. Le preguntó qué había pasado y él solo decía, no era un bebé, no era un bebé, no era un bebé. Y volvía a vomitar y sudaba frío y su mirada estaba perdida. Él pide que por favor le llamen a su familia. Y así hicieron. Van, lo ayudan y lo llevan al médico. Pero en el médico, el señor quedó internado. Quedó en coma. Nadie supo qué había pasado hasta que, cuando volvió a reaccionar después de un tiempo, contó la historia. Todos dijeron que había sido por el shock del momento lo que había pasado. Contó su historia y dijo que no era un bebé lo que había visto, que lo había tenido en sus brazos, pero esos colmillos largos, esa cola, esas patas de animal,
No era humano, no pertenecía aquí. Estuvo a punto de llevárselo. Y sabe que así era, porque durante el tiempo que estuvo en coma, se vio muy mal. Y él decía que tenía un sueño ahí, donde ese bebé trataba de llevárselo. Trataba de quitarle la vida. Pero él se aferraba, porque en el fondo escuchaba la voz de su familia. Y lo que lo mantenía aquí era volver a ver a su familia, porque sabía que dependían de él. Su familia le pidió que yo no siguiera trabajando en el taxi, y durante un tiempo así lo hizo. Pero él jamás volvió a ser el mismo. De repente en la noche pegaba gritos, diciendo que no era un bebé y que estaba muy cerca de él. Empezó a bajar de peso, dejó de comer, quedó enfermo y poco a poco se ha ido deteriorando. Su salud ha ido decayendo y a la fecha no le dan buen panorama a los médicos, pues dicen que quizás no dure muchos años. Y las noches de tormento siguen llegando cada día, porque él sigue soñando con ese bebé. Esta historia nos deja con una pregunta aterradora. ¿Con qué se encontró realmente aquel taxista? Las leyendas en México nos hablan de duendes, nahuales, criaturas que se disfrazan para engañar y atormentar a los humanos. ¿Fue una de estas entidades o fue una manifestación de todo el miedo y la desesperación de un hombre en una noche muy terrible? Lo cierto es que, real o no, el trauma fue muy profundo que lo marcó de por vida. Es un recordatorio de que hay misterios en la noche para los que simplemente no tenemos explicación. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que era esa criatura? ¿Crees que fue una experiencia paranormal o el producto de un momento de estrés extremo? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal del otro lado de la realidad y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de terror. Comparte este video con ese amigo, ese carnal, ese camarada al que le encanta lo sobrenatural. Muchas gracias por vernos. Cuídense en las carreteras, especialmente de noche, y dulces pesadillas, nos vemos en ellas. Hasta la próxima.